Continuando con las principales patologías de esófago y de estómago y los estudios contrastados, hoy vamos a ver la esofagitis por reflujo y la úlcera péptica. Entonces empezamos con la esofagitis por reflujo. Como su nombre lo indica, es la inflamación de la mucosa del esófago por el continuo reflujo del ácido clorhídrico del estómago hacia el esófago. Como hablamos la vez pasada, su principal causa es la hernia de hiato, ese deslizamiento que hace el esófago hacia el tórax y también parte del estómago que se desliza hacia el tórax, hace que el esfínter esofágico inferior pierda su tonicidad y su capacidad para evitar el reflujo y haya un continuo reflujo del ácido clorhídrico del estómago hacia el esófago, generando la esofagitis. Después podemos tener otras causas, no es la única, si bien es la principal, la hernia de hiato. Podemos tener otras causas como por ejemplo la esclerodermia, que es una enfermedad autoinmunitaria en donde los propios anticuerpos atacan al músculo liso del esófago, pudiendo o produciendo esta dificultad en el cierre del esfínter. Esas serían las dos principales causas de la esofagitis por reflujo. Bueno, ¿cómo va a ser el cuadro clínico? Los signos y síntomas. Vamos a tener pirosis, como hablamos a principio de la parte digestiva, que la pirosis era la sensación de acidez o de quemazón que empieza en el epigastrio y sube por el esófago hasta la faringe. Eso es por la presencia del ácido que continuamente está erosionando y quemando la mucosa del esófago. Regurgitación, también por lo mismo, al no funcionar el esfínter en forma adecuada puede haber una regurgitación del contenido del estómago hacia la boca, un dolor típico tipo irritativo del tórax y disfagia, que era la dificultad al tragar. Dentro de todos estos, los síntomas que dominan el cuadro siempre la sensación de pirosis o de acidez, la cual por lo general no suele dársele mucha importancia, sino que los pacientes subestiman este síntoma, toman algún antiácido, alguien les recomienda omeprazol, ranitidina o toman Milanta y van llevando el cuadro sin prestarle de más importancia. No van a la consulta o cuando van a la consulta y el médico les dice, bueno, hay que hacer una endoscopía, probablemente no vuelvan porque es algo que asusta un poco hacerse una endoscopía y uno minimiza el cuadro. Total, es un poquito de acidez, ¿sí? Eso es lo que no hay que hacer. ¿Por qué no hay que minimizar el cuadro de acidez? Porque la acidez continua indica que ese esófago está siendo agredido por el ácido del estómago. Y eso lleva, con los años, a las complicaciones crónicas de la esofagitis por reflujo, que son tres las principales. Uno es la úlcera esofágica, es decir, que ese ácido clorhídrico vaya erosionando la pared del esófago y forma una úlcera. Las úlceras todas cursan con intenso dolor. Recuerden las úlceras que aparecen en la mucosa de la boca o en la mucosa yugal, lo dolorosas que son. Entonces, genera intenso dolor, pero además las úlceras pueden crecer en profundidad, horadar la pared del esófago, lesionar un vaso sanguíneo y producir una hemorragia digestiva. Las hemorragias digestivas altas, los vómitos de sangre por una hemorragia digestiva alta son una urgencia en medicina, porque si afecta a una arteria de grueso calibre puede ser tan importante que puede llevar al paciente al shock hipovolémico o a la muerte. Por lo tanto, si la úlcera erosionó y hizo una hemorragia digestiva, te llevan de urgencia a la guardia, te hacen una endoscopía y tenés riesgo todavía de perder mucha sangre y hacer un shock hipovolémico. Otra complicación severa de la úlcera es que perfore por completo la pared del órgano. Si se perfora por completo la pared del órgano, el contenido del esófago va a caer al mediastino, puede producir mediastinitis y demás complicaciones. Es decir, que estas son las complicaciones de la complicación. Por una esofagitis por reflujo con sensación de acidez podemos hacer una úlcera esofágica y a partir de la úlcera, además de dolernos, puede haber una hemorragia digestiva o una perforación esofágica en donde son complicaciones que pueden llevar a la persona a la muerte. No es lo más frecuente, pero puede ocurrir. Otra de las cosas, si no es que nos produce una úlcera, el reflujo continuo del ácido hacia el esófago produce la estenosis péptica o la estenosis benigna, que es la que hablábamos cuando hablamos en las primeras clases de aparato digestivo. Esa inflamación continua del ácido sobre el esófago hace que el esófago se repare de forma cicatrizal y en esa cicatrización se estreche el esófago y produzca la estenosis benigna que hablábamos, ahora la vamos a ver de vuelta, con sus características. Pero esta estenosis benigna genera obstrucción
al pasaje de alimento por el esófago con disfagia, pérdida de apetito y todas las complicaciones que pueden surgir a partir de una obstrucción esofágica por por la estenosis péptica o estenosis benigna. O sea que ya tenemos una segunda complicación. Una tercera complicación, también importante y severa, es el esófago de Barrett. El esófago de Barrett es una metaplasia del esófago, es decir, hay una mutación de las células esofágicas, que el epitelio del esófago es plano, estratificado, o sea que son la capa epitelial son varias células planas que forman el epitelio, y las del estómago son cilíndricas, son más altas y es una sola capa. Bueno, lo que ocurre es que en el esófago de Barrett las células del epitelio esofágico mutan y se transforman a células del epitelio de la mucosa gástrica para tratar de soportar el ácido. En esa transformación se puede producir el cáncer de esófago. Por eso el tener esófago de Barrett se dice que es una lesión precancerosa, porque a partir de esa mutación de las células normales del esófago a células del estómago puede producirse la aparición del cáncer esofágico. Obviamente el esófago de Barrett no se puede ver con imágenes porque es a nivel celular, sino que se hace a través de un estudio histopatológico. ¿Sí? Toma de biopsia y la muestra se manda al patólogo para su análisis. Esa es la única manera de diagnosticar esófago de Barrett, pero cuando aparece el esófago de Barrett tenemos el riesgo de hacer un cáncer. Es más, más del 60% de los cánceres de esófago se asocian a un esófago de Barrett previo. Eh, entonces, bueno, ahí tenemos el riesgo de la esofagitis por reflujo. Y ahí lo que les decía anteriormente, no hay que minimizar cuando una persona tiene continuamente acidez en forma continua y las subestima o no la trata adecuadamente o no se la estudia. Porque si uno la prolonga en el tiempo, pueden aparecer todas estas complicaciones que ninguna es agradable. Bueno, eh, pero volviendo, saliendo de todas las complicaciones, que ya algunas vimos, volviendo a la esofagitis por reflujo, ¿cómo hago el diagnóstico? Bueno, tenemos dos maneras de hacer el diagnóstico. Uno es a partir del ensayo terapéutico, es decir, eh, hacemos un tratamiento antisecretor gástrico, es decir, un tratamiento que disminuya la producción de ácido clorhídrico por parte del estómago, como puede ser el omeprazol o la ranitidina, que son drogas que por ahí conocen. Y si responde bien al tratamiento y desaparece esa sensación de ardor y de acidez, era producto de una esofagitis por reflujo. Y la otra pata del tratamiento es la endoscopía con toma de biopsia, como decimos, para poder diagnosticar un esófago de Barrett, eventualmente evitar las complicaciones. Bien, ese es el diagnóstico. Y en cuanto al tratamiento, si hablamos puntualmente de la esofagitis por reflujo, primero tenemos modificaciones del estilo de vida en cuanto al consumo de ciertos alimentos que no tienen que ser irritativos para la mucosa digestiva, como alcohol, café, picantes, comer menos cantidad, más veces al día. Esa es otra medida para evitar los largos periodos de inanición, largos periodos en donde no comemos, en donde se produce mayor cantidad de jugo gástrico y eso lesionaría más la mucosa gástrica. Y habría que levantar las patas de la cama, no los pies de las personas, ¿sí? Las patas de la cama poniéndole dos ladrillos, por ejemplo, abajo en la cabecera para evitar cuando uno se acuesta el reflujo. Eso sería un tratamiento médico, modificación del estilo de vida. Y el tratamiento farmacológico para disminuir la llegada de ácido del estómago son las drogas antisecretoras gástricas, es decir, que inhiben la secreción de ácido, que son las más conocidas, el omeprazol o la ranitidina. Obviamente hay muchas más, pero bueno, esas serían las más conocidas. En cuanto a la esofagitis en sí, no se ve en imágenes, pero sí se puede ver las complicaciones. La estenosis esofágica, acá tenemos una estenosis péptica, miren cómo el esófago que viene normal, y acá se disminuye, se hace más fina la columna de Vario, ¿sí? Y acá vuelve a hacerse grande. Esto es una estenosis péptica. Para recordar, decíamos que las estenosis pépticas eran alargadas, eran bordes regulares, acá se ve perfecto, bordes regulares, y hay una transición gradual entre el esófago sano y el esófago enfermo. Esto no termina en una línea derecha, hay una transición gradual y eso le da el aspecto de una lesión más larga, para diferenciarla del cáncer de esófago. Esta es una estenosis por una esofagitis por reflujo.
En esta que vemos acá es el cáncer esofágico, que es la famosa mordida de manzana, que da el aspecto en donde acá el tumor que se encuentra en esto ocupa la luz del órgano y el contraste se va metiendo, ¿sí?, por donde puede a través de este esófago canceroso. Estos son bordes totalmente irregulares, una transición brusca entre el esófago sano y el esófago afectado, ¿sí? Esta es la mordida de manzana del cáncer de esófago. Y ahí tenemos la estenosis péptica, que es otro tipo de lesión totalmente distinta. Obviamente que las dos van a cruzar con lo mismo, con dificultad para el pasaje de alimentos en el esófago, que era la famosa difagia. Primero va a haber difagia para lo sólido, o sea que lo sólido va a costar que pase a través del esófago, y a medida que avancemos y la enfermedad avanza y el esófago se estreche cada vez más, tanto en la estenosis benigna como en el cáncer, la difagia va a ser también para los líquidos. Ya ni siquiera los líquidos van a pasar y va a sentir que todo lo que consumimos, ya sea sólido o líquido, queda dentro del esófago. Bueno, entonces acá tenemos una de las complicaciones que era la estenosis esofágica benigna y esta es otra de las complicaciones que es la úlcera esofágica. Recuerden que la úlcera era como una cavidad que se iba produciendo en la pared del esófago, entonces acá vemos cómo se mete el contraste dentro de esa úlcera. Viene la pared del esófago y acá se está metiendo el contraste dentro de la úlcera. Esto es el peristaltismo normal del esófago, recuerden que al haber peristaltismo, en el lugar del peristaltismo, la columna de Vario se va a ir estrechando. Esta es una técnica de lleno total, pero siempre para ver las úlceras, en donde es muy pequeño el huequito donde se mete el contraste, lo mejor es el doble contraste, vario-aire, perdón. Fíjense acá como en esta técnica de doble contraste, acá vemos la pared del esófago perfectamente y acá vemos las úlceras, ¿sí?, porque acá se mantiene o retiene el contraste. Y acá tenemos un esófago de Barrett aparte, porque fíjense cómo se está estrechando el esófago. Es decir, que para esta persona la acidez o el continuo reflujo de ácido generó no solamente las úlceras, sino que también generó un esófago de Barrett. Esto es lo que tenemos que evitar en los pacientes. Y esta acá de esófago se las puse para mostrarle que hay un montón de patologías de esófago. En este caso, ya que hablamos de peristaltismo arriba, acá tenemos espasmos múltiples del esófago, es decir, múltiples movimientos peristálticos, todos juntos que se ven, ¿sí?, en un esófago contrastado, en una técnica de lleno total. Bien, y para terminar con este video, con respecto a lo que es cáncer de esófago, no vamos a hablar mucho más de lo que ustedes han investigado en sus trabajos prácticos. Pero bueno, el cáncer de esófago siempre hay un factor predisponente. Como dijimos, el factor predisponente para un cáncer en este caso es el esófago de Barrett, pero también puede ser las comidas calientes, el alcohol, el tabaco. Son todos factores que predisponen la herencia familiar a este cáncer de esófago. El cáncer de esófago puede ser de dos tipos, no importa, adenocarcinoma, carcinoma epidermoide y nada, crece hacia la luz del órgano y genera esta imagen en mordida de manzana, como dijimos, en donde hay un borde irregular totalmente, una transición brusca entre el esófago sano y el esófago enfermo, y por lo general el cáncer de esófago es más estrecho. Y el cáncer de esófago como síntomas va a producir difagia progresiva, primero para los sólidos, tiene dificultad para pasar por el esófago, y después difagia para los líquidos. A lo último, obviamente pérdida de peso, adelgazamiento, ¿sí? Bueno, todos los síntomas del tumor. Por lo general, cuando el cáncer de esófago aparece y da síntomas, ya está en estadios avanzados. Por lo tanto, las posibilidades terapéuticas no son muchas, tienen un mal pronóstico el cáncer de esófago, no tiene un buen pronóstico, y uno de los tratamientos, si bien como ya vimos en cáncer siempre tenemos la quimio, la radio, uno de los tratamientos de cáncer de esófago, que no es con fines curativos muchas veces, sino paliativo, porque una persona que tiene un esófago así no puede comer, no puede tragar, por lo tanto esta persona hay que alimentarla de alguna manera. Entonces, a fines de mejorar la calidad de vida, hasta que el cáncer termine evolucionando hacia la muerte, porque muchas veces ya da metástasis cuando lo encontramos, es extirpar por completo el esófago y agarrar el estómago, los cirujanos agarran el estómago, hacen un tubo con el estómago y lo conectan directamente a la faringe. O sea que queda una conexión directa de la faringe al intestino a través de un estómago tubular hecho a partir de una cirugía. Obviamente que
Esto tiene complicaciones porque nos quedamos sin reserva, sin el reservorio de los alimentos, que es el estómago, o sea que ya no se va a poder comer grandes cantidades de alimentos. Eh, pero bueno, eso mejora la calidad de vida de la persona, pero no tiene fines curativos muchas veces porque realmente cuando aparece y da síntomas está en estadios o en etapas avanzadas. Así que bueno, igual el tratamiento puntual en cada estadio de cáncer de esófago es patrimonio del oncólogo. Pero bueno, al menos para que tengan una idea cómo es el tema de cáncer esofágico. Así que bueno, este video terminamos acá y el próximo hablamos de las úlceras de estómago.